Cuando hablamos de Gundam, solemos pensar en enormes robots de combate, batallas espaciales y personajes inolvidables. Pero hay algo curioso, y es que ninguna de estas cosas existiría sin un pequeño grupo de creativos que decidió desafiar todo lo que se esperaba de un anime de robots gigantes. Porque antes de Gundam, los mechas eran héroes, eran invencibles, eran máquinas casi mágicas. Pero en 1979 apareció una serie que cambió las reglas para siempre. Y detrás de esa revolución hubo 3 nombres fundamentales: el trío fundador: Yoshiyuki Tomino, Kunio Okawara y Yoshikazu Yasuhiko. 3 personas con talentos muy impresionantes, pero muy distintos a la vez. 3 visiones diferentes y una misma misión: crear algo que el público jamás hubiera visto. Esta es la historia de las mentes detrás de los Mobile Suits. A finales de los años 70, el anime de robots gigantes vivía un enorme auge. Series como Mazinger Z y Get the Robot dominaban la pantalla. Los héroes eran valientes, los villanos eran malvados, y cada episodio terminaba con una nueva victoria. Era la fórmula exitosa, pero para Yoshiyuki Tomino había un problema, y es que la guerra no era así. Las personas no eran así, y los conflictos rara vez tenían respuestas simples. Tomino quería contar una historia diferente, una donde los robots no fueran héroes, sino armas, herramientas de guerra utilizadas por los seres humanos, con errores, con miedo y con consecuencias reales. Era una idea arriesgada, especialmente porque Gundam seguía siendo técnicamente una serie pensada para vender juguetes. Pero Tomino insistió y poco a poco comenzó a construir un universo donde la tecnología, la política y los conflictos humanos tendrían tanta importancia como las batallas. Pero la pregunta era, si los robots ya no serían superhéroes, ¿cómo debían verse? Bueno, la respuesta llegó gracias a Kunio Okawara, un hombre que quizá muchos fanáticos casuales no conocen, pero cuya influencia es imposible de exagerar. Antes de Gundam, muchos robots gigantes eran diseñados como héroes metálicos. Sus cuerpos parecían armaduras legendarias, sus armas eran espectaculares y sus habilidades rozaban la fantasía. Okawara tomó un camino completamente distinto. Cuando comenzó a trabajar en Gundam, pensó en algo inesperado. Y es que, ¿qué pasaría si un robot gigante fuera tratado como un vehículo militar? No como un héroe, no como un dios, sino como una máquina construida para la guerra. Ese cambio de perspectiva transformó todo. Los Mobile Suits comenzaron a incorporar elementos inspirados en tanques, aviones de combate y equipamiento militar real. Las articulaciones parecían funcionales, las armas tenían un propósito claro, y los escudos protegían partes específicas del cuerpo. Y en cuanto a los propulsores, contestaban la pregunta de cómo podían moverse en el espacio. Por primera vez, un robot gigante parecía una pieza de equipo militar, no una figura mitológica. Y entonces llegó el diseño que lo cambió todo. El RX-78-2 Gundam hoy es uno de los robots más reconocibles del planeta, pero en su momento representaba algo completamente nuevo. Su visor, su escudo, su rifle, su apariencia casi utilitaria, todo transmitía la idea de que esta máquina había sido construida para combatir, no para impresionar, aunque terminó haciendo ambas cosas, claro. Lo más interesante es que muchas de las características que hoy asociamos automáticamente con Gundam nacieron aquí, y décadas después siguen siendo utilizadas por innumerables series de mecha. Pero Gundam no podía depender únicamente de sus máquinas. Los robots podían ser impresionantes, sí, pero la audiencia necesitaba preocuparse por las personas que estaban dentro de ellos. Y aquí es donde entra Yoshikazu Yasuhiko, responsable de gran parte del diseño visual de los personajes. Yasuhiko entendía algo fundamental. Si la historia iba a hablar sobre la guerra, entonces los personajes debían sentirse humanos, no héroes perfectos, no caricaturas, humanos. Por eso, Amuro Rey no era el típico protagonista valiente y seguro de sí mismo. Era un adolescente confundido, asustado, muchas veces incapaz de entender lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Lo mismo sucedía con el resto del elenco: aliados, enemigos, soldados y civiles. Todos parecían personas reales atrapadas en circunstancias extraordinarias. Y luego estaba él,
Char Aznable. Con su inconfundible uniforme rojo, su máscara y su presencia casi magnética, uno de los personajes más icónicos en la historia del anime. La combinación entre los diseños de Yasuhiko y la narrativa de Tomino permitió que Gundam se sintiera diferente. La guerra no era una excusa para mostrar peleas, era el escenario donde los personajes crecían, sufrían y tomaban decisiones difíciles. Aquí lo fascinante es que ninguno de estos creadores trabajaba de manera aislada. Mientras Tomino imaginaba un mundo, Okawara diseñaba las máquinas y por su parte, Yasuhiko daba vida a los habitantes. Cada uno complementaba el trabajo de los demás y el resultado fue algo que nadie había visto antes. Una serie en donde los robots eran creíbles, los personajes eran complejos y la guerra tenía sus consecuencias. Por supuesto, Gundam no se convirtió en un éxito inmediato. De hecho, durante su misión original, enfrentó dificultades importantes. Pero poco a poco, el público comenzó a descubrir algo especial en aquella serie, algo que la diferenciaba de todo lo demás. No era solamente un anime de robots gigantes, era una nueva forma de contar historias. Y a más de 4 décadas después, la influencia de estos 3 creadores sigue siendo visible. Cada vez que vemos a un mecha tratado como una máquina militar, cada vez que un piloto enfrenta consecuencias reales y cada vez que una historia de robots se toma en serio a sus personajes, estamos viendo el legado de aquellas ideas. El trabajo de Tomino, el diseño de Okawara y el arte de Yasuhiko, 3 nombres que ayudaron a transformar para siempre el género mecha y que dieron forma a una de las franquicias más importantes de la cultura geek. Pero incluso con grandes diseñadores, grandes personajes, grandes ideas, toda historia necesita un rival inolvidable, alguien capaz de robar cada escena en la que aparece. Y en Gundam, ese papel pertenece a una sola persona, un piloto vestido de rojo, un hombre conocido en toda la galaxia como el Cometa Rojo. Porque en la próxima cápsula hablaremos de Char Aznable.